Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de las mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. Letrán por el origen. En los primeros siglos la iglesia fue una de las primeras iglesias de Roma y tanto es así que es la basílica donde está la catedral del Papa, donde se sienta el Papa como obispo de Roma. El Papa Francisco ahora muchos documentos los firma en San Juan de Letrán. En el medio de la basílica, en el frontispicio de la basílica, dice Caput et Mater, cabeza y madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe, es decir, de la ciudad de Roma y de todo el mundo. Todas las iglesias se unen en la iglesia del Papa, donde es obispo de Roma, como signo de unidad. Y el evangelio típico de este día es este que acabamos de escuchar, la purificación de Jesús del templo, la santa ira de Jesús, que se pone enojado porque están ocupando el lugar, el patio del templo era el lugar que podían ocupar todos, inclusive los que no compartían la fe de Israel. Para poder entrar propiamente al templo había que ser judío. Había un lugar para las mujeres, había un lugar para los hombres, pero los paganos solamente podían entrar a esa parte del templo. No es que estas cosas no sean necesarias, pero estaban ocupando un lugar importante, porque las monedas las tenían que cambiar, no podían usar las monedas que se usaban en la calle para la ofrenda del templo, pero seguramente que había otros lugares y que seguramente se ponía más atención en las cosas externas que en el culto que se daba a Dios, y por eso Jesús cita a Jeremías y dice: «El celo por tu casa me consume». Y el Evangelio de Juan de alguna manera lo presenta como una purificación, como escuchábamos en la primera lectura. Bueno, hoy es un día que es fiesta. Dice, cuando esta fiesta no cae en domingo, como hoy, antes del Evangelio se elige una sola de las lecturas siguientes. Pero bueno, hoy hicimos las dos, no está mal. La primera de la profecía de Ezequiel, esta lectura donde vemos que del templo brota agua que purifica, que sanea, del septentrión, del lado septentrional, es del norte, del norte, del sur, que se dice meridional también, del este, del oeste, occidente, oriente, para todos los rincones del mundo, esa agua purifica, limpia, cura lo salado, posibilita que los vegetales produzcan sus frutos. Y según San Juan, la purificación del templo tuvo lugar durante la primera Pascua de Jesús, al principio de su actividad pública. A mí me gusta recordar, el Evangelio de la Misa comienza, es el capítulo 2, versículos 13 comienza. Pero a mí me gusta el versículo anterior, el 12, porque en el capítulo 2, versículo 12 de Juan, dice que fue Jesús con María su madre, sus parientes y sus discípulos a Jerusalén. Jesús cumplía la ley. Es importante esto, en familia sobre todo. Tantos problemas que tiene nuestra familia, qué lindo sería juntos ir siempre al encuentro del Señor. En ella, en esta purificación, está la promesa universalista de Isaías.
se entrelaza también, como dije antes, con la profecía de Jeremías. Han hecho de mi casa una cueva de bandidos, dice Jeremías 7:11. Por eso dice Jesús, mi casa es oikon tu patrum mu. La casa de mi padre, dice ustedes, la han hecho oikon emporiu. Vieron que cuando yo era chico ibas por Capital, ibas por Once y había un lugar que se especializaba en botones y decía el emporio del botón, viene del griego. Emporiu es un lugar de mercado, de especialización en mercado. La iglesia no tiene que ser una especialización en mercado, la iglesia tiene que ser oikon patru, la casa del Padre, el lugar donde nos sentimos familia, donde nos sentimos y vivimos como hijos y como hermanos. Anticipamos acá lo esencial. Jeremías se bate apasionadamente por la unidad entre el culto y la vida en la justicia delante de Dios. Lucha contra una politización de la fe, según la cual Dios debería defender en cualquier caso su templo para no perder el culto. Sin embargo, un templo que se convirtió en una cueva de bandidos, en un mercado, ya no tiene la protección de Dios. En la convivencia entre culto y negocios que Jesús combate, Él ve obviamente que se produce de nuevo la situación de los tiempos de Jeremías. En este sentido, tanto su palabra como su gesto son una advertencia en la que sobre la base de Jeremías se podía percibir también la alusión a la destrucción de este templo. Pero como Jeremías, tampoco Jesús es el destructor del templo. Ambos indican con su pasión, porque Jesús es un profeta que entrega su vida por Dios, quién y qué es lo que destruirá realmente el templo. En Marcos hay un falso testigo que dice, cuando lo condenan a Jesús, yo he escuchado a este hombre decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Marcos 14:58. Con esto, el testigo se aproxima mucho quizás a las palabras de Jesús, pero se equivoca en un punto decisivo. No es Jesús quien destruye el templo, lo abandonan a la destrucción quienes lo convierten en una cueva de bandidos, como había ocurrido en los tiempos de Jeremías. En Juan, la verdadera palabra de Jesús se presenta así: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Con esto Jesús responde a la petición de las autoridades judías, que cuando lo ven hacer esto, como escuchamos en el Evangelio, dice, danos una señal. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué echas a los cambistas, a los vendedores de bueyes y de palomas? Danos una señal. Y Jesús da su señal, que es la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección legitiman a Jesús como aquel que establece el verdadero culto. Jesús se justifica a través de su pasión. Este es el signo de Jonás, el que ofrece a Israel y al mundo. Pero la palabra va todavía más al fondo. Con razón dice Juan que los discípulos solo comprendieron esa palabra en toda su profundidad después de la resurrección, rememorándola a la luz del Espíritu Santo prometido como comunidad de discípulos, como iglesia. El rechazo a Jesús, el rechazo de su crucifixión, significa al mismo tiempo el fin del templo. La época del templo ha pasado. Llega un nuevo culto en un templo no construido por hombres. Este templo es el cuerpo, el resucitado, que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, la comunión. Por eso ahora que estamos en este fin de semana con las primeras comuniones, hoy se han confesado los niños, la comunión, ahí es el verdadero culto, una comunión donde se puede dar culto en espíritu y en verdad, y una comunión que también exige la participación en un templo, en una comunidad, pero como dice Pablo, recordando que los ladrillos de la iglesia somos cada uno de nosotros es piedra viva. El mismo Jesús es el nuevo templo de la humanidad. La crucifixión de Jesús es al mismo tiempo la destrucción del antiguo templo. Con su resurrección comienza un modo nuevo de venerar a Dios.
no ya en un monte o en otro, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué hay entonces acerca del celo de Jesús? Sobre esta pregunta, el evangelista Juan, precisamente en el contexto de la purificación del templo, nos ha dejado una palabra preciosa que representa una respuesta precisa y profunda de la cuestión. Nos dice que con ocasión de la purificación del templo, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Jesús no viene como destructor, no viene con la espada del revolucionario, viene con el don de la curación. Por eso, después de este episodio, San Juan nos relata que Jesús cura a 2 personas en el templo. Se dedica a quienes son relegados al margen de la propia vida y de la sociedad a causa de la enfermedad. Muestra a Dios como aquel que ama, que sana, y a su poder como la fuerza del amor. Queridos hermanos, somos iglesia. Nosotros a veces hablamos de la iglesia como si fuera una señora con la cual nos podamos encontrar en un café a tomar algo. La iglesia dice esto, la iglesia... Vos sos iglesia por el bautismo. Cada uno de nosotros somos piedras vivas y tenemos que dar culto en la comunión con el cuerpo y con la sangre de Jesús que nos dejó en cada Eucaristía. Celebramos hoy entonces la fiesta de la Catedral del Papa. Sintámonos parte de esa iglesia que congrega como madre y cabeza a todas las iglesias en la unidad. Recemos por el Papa Francisco, recemos por nuestro Padre Obispo Maxi y recemos por nuestra comunidad parroquial, para que todos los que formamos parte de ella nos sintamos parte del cuerpo místico de Jesús y pidamos especialmente por nuestros hermanos y hermanas más jóvenes que este fin de semana van a hacer su primera comunión, y por todas las intenciones, especialmente las que hemos nombrado al inicio de la misa. Que así sea.